El siguiente expositor es un conocido de la casa, el Cristian Ursúa, periodista por la Universidad Gabriela Mistral, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Finisterre y abogado por la Corte Suprema. Además, es estudiante de nuestro doctorado en Filosofía de la Universidad San Sebastián. Cristian Ursúa nos presentará la ponencia La crisis de la verdad en el derecho, la crisis de la persona en la información. Adelante, Cristian. No sé si desde ahí, si se te escucha bien. Estupendo. A ver, ¿se escucha? Y ve si se escucha bien No, ¿sabes qué? Ven. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Yo voy a cambiar radicalmente de tema, ¿no? De inteligencia artificial sé muy poco, de técnica menos. Soy solamente un abogado. Y primero que todo quisiera agradecer a don Alejandro, a don Emilio y Eugenio Yáñez por la invitación, que para algunos puede parecer quizás forzada, pero me parece muy bien. Yo lo que voy a hablarles es sobre lo que entiendo que es una crisis de la verdad en el derecho y la crisis también de la persona por la información. Cuando Ulises se dirige a Ítaca, según nos cuenta Homero en el canto 9 de la Odisea, al llegar a la isla de los Cíclopes se encuentra con Polifemo. Este le pregunta que quién es y si es un pirata. Los hombres de Odiseo, relata Homero, hambrientos robaban comida y especialmente unos quesos en la cueva del gigante. Ulises responde que tanto él como sus compañeros han llegado a la isla desviados por los vientos en el viaje de regreso a casa. Somos aqueos, dice, y hemos venido errantes desde Troya, zarandeados por toda clase de vientos sobre el gran abismo del mar, desviados por otro rumbo, por otros caminos, aunque nos dirigimos de vuelta a casa. Ulises conoce su destino. Es más, se encamina, inicia un trabajo tendiente a ese fin, pero se extravía por los vientos, pierde su rumbo hacia otros senderos, hacia otras islas. Ese viaje, el viaje mítico según Campbell, es también, hoy en particular, el viaje real de nuestro tiempo. Sabemos que hay en todo un orden y un fin. La historia de la humanidad, la historia del pensamiento nos lo demuestra. Hay un orden en la naturaleza y hay una finalidad en ella. Hay un orden en la relación del hombre con las cosas y hay una finalidad en esa relación. Y hay un orden en nosotros mismos de la misma forma en que en nosotros hay un fin preciso que debemos desvelar. Aristóteles consideró que ese destino no es sino un estado de perfección, la eudaimonía, en el cual la persona alcanza la felicidad por la virtud, no tan solo en el conocimiento puro de las ideas. Y de ello deriva toda una rica tradición que en mayor o menor grado se conserva hasta nuestros días. En buena forma, podemos llamar al resultado de desvelar el orden y la finalidad de las cosas y de nosotros, y utilizo esa palabra intencionalmente, como verdad. Es cierto que Tomás de Aquino entendió la verdad como conformidad del entendimiento de las cosas, del conocimiento de la realidad, pero hay más. Ese primer nivel nos dirige más profundamente a una relación y un orden más hondo, pero a la vez más luminoso, y cuando nos acostumbramos a la luz, más claro. Es la verdad ontológica como manifestación de la creación. Esa verdad por la cual las cosas y nosotros somos, la que remite a un cosmos, a un universo del cual somos parte y a un principio antes que a un fin. El universo, escribió el profesor Ricardo Yepes, tiene un sentido, una lógica que puedo descubrir. Y aquello que se descubre es la verdad como manifestación, que es posible de experimentar, no tan solo conocer.
El hombre puede, en ese camino a casa, tal como Ulises, sentir perfectamente su existencia, estar o habitar en ella, en la verdad, como cuando se tiene certeza de un incuestionable destino o un bien que se prevé permanente, como en el tranquilo pasar del tiempo. Es el resultado de ajustar el rumbo, de fortalecer nuestra vista. O más aún, es un encuentro indescriptible, tal como no podemos realmente describir nuestra intimidad que se llena en ese preciso encuentro, ni tampoco podemos comunicar con exactitud a los demás esa sensación y esa certeza de que crece en nosotros desde que la verdad nos conmueve. Es un encuentro personal, personalísimo como acto propio, en el cual estamos sin afectar aquello que está haciendo. El problema de nuestro tiempo, del tiempo en general, es que la acción de desvelar, de encaminarnos hacia la verdad, se ve entorpecida por nosotros mismos, siguiendo a Ulises. Es el héroe quien provoca a Polifemo y quien lo maldice, no los dioses en una suerte de acto arbitrario. Es Ulises mismo quien pierde en un primer momento la vista en su destino y luego se deja desviar por los vientos de Eolo. Así, somos nosotros mismos quienes colocamos capas sobre lo que está oculto, que oscurecemos la habitación para que nuestros ojos no puedan penetrar en el umbral que se perfila como destino. Zarandeados por toda clase de vientos, advirtió Homero hace ya más de 2700 años. Hoy, concretamente, nos aseguran algunos que la verdad no se puede conocer. Esta actitud escéptica es cómoda porque nos lleva a cierta rutina, y nuestro deseo de conocer lo que hay en la penumbra de la verdad se satisface por cierta información sensual que apunta a remover nuestros sentimientos más que nuestra personalidad. Y es no solo cómodo, sino agradable, porque escuchamos en definitiva lo que queremos oír en un momento dado sin reflexión alguna. En el mundo informativo conocemos esto como desinformación, un fenómeno propio de los años de 1940 a 1980, o bien como posverdad, la misma desinformación actualizada, nos diría hoy el maestro valenciano José María de Santes. Y el problema es que aquella desinformación o posverdad, en el decir de Grayling, se multiplica por la gran novedad de la globalización y la explosión de medios de comunicación digital. No hay una única verdad, sino muchas, y como hay muchas, no hay una verdad en lo absoluto. La posverdad aquieta el deseo que tenemos de ir más allá, de dar el paso definitivo en lo que es realmente merecedor de nuestro esfuerzo. Hay una segunda actitud de cierto relativismo. No podemos conocer la verdad, nos dicen, de la misma forma en que un fotógrafo no puede captar la realidad, sino un momento preciso de ella. El error que reside en nosotros, nos aseguran, impide no solo la afirmación de las cosas, sino su examen. Ya porque depende del tiempo, ya porque depende de una actividad del sujeto, ya porque cambia según quien conoce y sus ideas preconcebidas, o porque, algunos dirían, tal vez de forma correcta, la verdad es precisamente controvertible y por tanto mutable para permitir el progreso y el avance en su averiguación final. Como si importara más lo que queda tras los hechos más que los hechos mismos, más lo que rodea la realidad que la realidad misma. Y hay aquí también cierto pesimismo. Dado que es imposible conocer la verdad en sí misma, la experiencia directa no vale, tampoco la transmitida, ni menos la comunicada. En el mundo de las relaciones entre los hombres sucede algo similar. Si antes podíamos analizar y enjuiciar ciertos comportamientos en virtud de la existencia de un orden y una finalidad, aquella verdad que informa al quehacer del mundo, hoy eso parece algo imposible, no tanto por su dificultad, sino porque ya no hay nada en lo cual afirmarse, si se ha negado la verdad de las cosas, de las relaciones, del hombre y nuestra naturaleza. Queda la simple sensación de vacío, y es posible que el mismo Odiseo haya sentido en algún momento de su viaje algo similar, la carencia de un ancla que nos tiene a la deriva. Sin verdad, erramos. La adequatio intellectus et rei, esa conformidad que radica en el juicio, se nos niega por quienes aseguran que la verdad no existe o no es posible de asir. El juicio queda reducido a una mera aptitud de ejercicio muy particular y concreto, porque no puede existir un absoluto. Mientras no tengamos la vista puesta en la finalidad, en el destino,
Mientras no creamos en la verdad que se manifiesta en el mundo, seremos vagos en dos sentidos. El primero, y más obvio, es que deambularemos por el mundo a merced de los vientos. El otro es que nuestra persona adquirirá una vaguedad, seremos menos claros, menos precisos en nuestras conductas y pensamientos. Y ello porque, y acá tomo prestada la imagen de C.S. Lewis, nos hacemos más grises y más pequeños en cuanto nos alejamos de lo luminoso. Tomás de Aquino refiere en la Suma que la verdad es una adecuación. El vocablo latino adequatio, sin embargo, no es unívoco, porque adecuación es tanto conformarse, adquirir la forma, como un concordar, hacer coincidir, y más aún, un ajustar. Y se ajusta lo que no corresponde, lo que no es recto. Escribo esto porque se presentan dos perspectivas a veces olvidadas. Primero, la verdad es ajustar, de cierto modo, a un deber ser, a lo recto, de la misma forma en que también lo es el vocablo latino jus. De jus deriva justicia, que ha sido definida precisamente por Ulpiano como la voluntad firme y continuada de dar a cada uno lo suyo, que es lo que les corresponde en virtud del derecho, de lo recto. La verdad es entonces, de algún modo, justicia, y justicia es asimismo dar la verdad que le corresponde a cada uno. Una segunda perspectiva es propiamente comunicativa. La verdad tiene un interés eminentemente comunicacional, y no tan solo por el deseo de darla a conocer como una buena noticia, una noticia que se ha recibido y nos alegra especialmente, sino por lo que la verdad hace en nosotros, nos conmueve por entero, y al hacerlo se nos hace presente y patente, y nos muestra que al menos parte de ella requiere de una comunicación, porque necesita de otros para su completa comprensión y experiencia vital. Ello porque nuestro destino, nuestro fin, solo se puede lograr en definitiva con el concurso de otros hombres en comunidad. La verdad, entendida como una manifestación de la creación, es, de un modo, tanto personalísima como intersubjetiva. Luka Brajnović caracterizaba la comunicación como un encuentro creativo entre dos o más personas, pero consideraba, creo yo, el término crear en un sentido distinto al que nosotros entendemos en su uso normal, cuál es el de producir de la nada. Más bien, Brajnović escribió de crear como hacer nacer algo que está en gestación, cuál es la perfección de la persona. Tomo prestada una idea de Tomás de Aquino referida a la enseñanza del maestro para complementar esto. El educando inventa y con ello adquiere ciencia. De la misma forma, al comunicar la verdad, las partes, emisor y receptor, inventan a partir de un mensaje transmitido, y lo que adquieren por esa invención es una relación de amistad que en el decir del Aquinate consiste en la justicia. A partir de esta glosa que encontramos en el libro octavo de los comentarios de la ética de Tomás de Aquino, llegamos a la otra faz de comprender la verdad como esencialmente comunicable, y es la verdad como objeto de justicia y del derecho. Si la comunicación es precisamente, en parte, la transmisión de verdad entre dos personas, lo que es posible observar ahí es la configuración de una relación propiamente jurídica. Un sujeto transmite a otro un mensaje y quien lo recibe puede reclamarlo como suyo, porque tratándose de la verdad, le perfecciona, y lo que le perfecciona le es necesario y lo designa como derecho. Así, el objeto del derecho, el jus en la terminología del derecho romano, en cuanto es apropiable por uno, permite la satisfacción de un derecho natural radicado en la dignidad. Y como quien transmite ese acto constituye un deber, tanto por la satisfacción de ese derecho subjetivo, tanto porque comunicación sin comunidad no es posible y requiere del otro. El jus societatis et communicatione de Fray Francisco de Vitoria es precisamente universal y natural por estar conformado por la verdad. Escribí más arriba, antes de este desordenado grupo de ideas, y les pido disculpas por ello, que la persona, si no tiene en vista el fin del orden interior, era vago en el sentido de ambular sin norte y adquiría cierta vaguedad que nos tornaba grises y pequeños. Pues bien, sin verdad que haga las veces de ancla, podemos estar seguros de que no solamente estaremos vagando en un doble sentido, sino que se hace imposible la comunicación y el derecho. Sin comunicación no hay comunidad, escribió de Santes, a lo que debemos agregar que sin justicia no hay orden ni paz necesarios para reordenar nuestros pasos hacia el camino de descubrir nuestro destino.
La única forma en que Ulises logra reorientar la barca y llegar a su destino es mediante una serie de pruebas que cumple centrado en lo que Homero llama recuerdo, que no es el simple revivir de una imagen, es volver a pasar por el corazón, donde los griegos y romanos ubicaban el entendimiento y los pensamientos. Gracias a este recuerdo, Ulises logra avanzar por el infierno y pasar 5 años con la ninfa, engañar a Poseidón y llegar donde Penélope. Fue gracias a ese deseo interior mientras admiraba las estrellas que superó los vientos y los desafíos del tiempo. Lo mismo nosotros. Para alcanzar la verdad en un mundo en que se le niega, en el cual se privilegia la sensación por sobre la información y la comunicación, el desorden frente a lo recto del juicio y el derecho, es necesario recordar que la verdad aún existe y que podemos con trabajo alcanzarla. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Cristian Ursúa su presentación y damos pie entonces a las preguntas o comentarios. Nuestro decano atrás quiere comentar o preguntar. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Cristian, por haber aceptado esa invitación casi obligada del decano y del director del doctorado y del director del Instituto de Filosofía para que ustedes se expongan. Oye, mira, déjame ponerle un par de pelos a la sopa para que esto sea un poco más entretenido. Y te llevo al mundo del periodismo, que es el que tú conoces y del cual tuviste un tremendo gran ejemplo, como lo tuve yo, que fue tu padre, ¿cierto? Un hombre, un periodista renombrado que siempre, la verdad, estuvo en el horizonte de cada una de sus acciones. Pero hoy en día yo te podría decir, mira, seamos realistas, el periodismo, este tema de la verdad, es poesía, es bonito, es romántico lo que tú nos estás planteando, pero como ya Raymond Aron en algún momento lo dijo, la mentira es la que maneja el mundo, ¿cierto? Y en el periodismo, al menos, a lo mejor quizás no es la mentira, pero no es la verdad en todo caso. Hay otros intereses. Tú sabes muy bien eso, que el periodista tiene mucho más poder cuando no dice que cuando dice, ¿cierto? Y nosotros sabemos cómo se manejan las cosas, cómo se tapan noticias que podrían ser importantes, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está como esta zona de equilibrio si es que existiera, entre comillas, en la realidad? Porque sabemos que la verdad como nosotros la entendemos, la verdad que no solamente no tiene buena prensa, sino que cada vez tiene menos cabida y por lo tanto, y acá es como la pregunta que a uno siempre le hacen, oiga, entonces, ¿cómo actúo frente a una realidad donde la verdad efectivamente no tiene cabida y donde el mundo parece funcionar sin la verdad, sin el bien y sin la belleza? Yo me pongo aquí al lado. Gracias por la pregunta. Lamentablemente yo primero soy periodista, y lo digo lamentablemente porque tengo algunos males del oficio, y es pensar que solamente el periodista tiene la capacidad de determinar qué es noticia y qué le corresponde al público conocer. Durante 15 años tuve la suerte de ser periodista y editor y de alguna manera uno conducía las publicaciones del diario y eventualmente de la radio, pensando que era lo que el público quería, lo que la gente necesitaba saber y lo que necesitaba conocer. Y creo que, y esto yo he pedido disculpas varias veces, y nunca me voy a cansar de pedir perdón, pero eso está mal. Y está mal porque en realidad no es entender que el periodismo es propiamente un servicio y que nosotros estamos al servicio de una verdad que se concretiza en los hechos.
Y quizás la forma de poder salir de este círculo vicioso que es entender al periodismo como el quinto poder, o poder cero, o cuarto poder, no sé, ya estamos perdiendo un poco la enumeración, consiste en enseñarle a los alumnos, y eso trato de hacer con mis alumnos de periodismo, que el periodista sirve un mandato del público general. Un mandato es un poder para actuar. Y que en virtud de ese mandato, en el ejercicio de ese poder que le otorga al público general, el periodista tiene que ser consciente de que se ha generado una relación jurídica. Yo también soy abogado y tiendo a reducir las cosas a lo legal. Y que en virtud de esa relación jurídica, el público puede exigir cierta verdad. Y de la misma manera en que tú mencionabas que de alguna manera se esconden ciertas noticias, se esconden ciertas informaciones porque no son de interés del medio, que puede ser muy legítimo siempre y cuando el medio se defina a sí mismo y se defina frente al público. No sé, pienso que un periódico del Partido Comunista no va a informar del alza de la bolsa y la virtud de los accionistas. No, lo veo difícil. En virtud de esa relación jurídica, el público tiene que ser más consciente de un derecho que tiene. Y ese derecho es exigir verdadera información, exigir que haya esa realidad. No exigir una noticia concreta, porque de ahí no nos vamos a poner de acuerdo qué es noticia o qué no es noticia, qué es importante o qué es relevante, porque cada uno de nosotros va a considerar que es relevante algo muy particular. Por ejemplo, para mí hoy día fue muy relevante que mis hijos hicieran la cama, pero eso no es noticia. Entonces tendríamos que definir algo más general. Y de esa manera, si el público tiene conciencia de que puede exigir al medio y a los periodistas un actuar diferente, un actuar en verdad, y entender que esa verdad tiene un procesamiento específico por parte de los profesionales de la información, estaríamos escapando a ese vicio que tú señalas, creo yo. Pero claro, es un esfuerzo educativo. Sí, sí. Hay una pregunta a distancia, si la pueden formular o... Ah, muy bien, padre, adelante. Me gustó mucho la exposición de Cristian y yo creo que es importante hoy día el conocimiento simbólico que une a las dos partes, las hace coincidir. El que enseña y el que aprende a un desconocido está el santo y seña. Y en esto también importa mucho la etimología de las palabras. Yo creo que lo que ha dicho Cristian fundamentalmente es que lo superior es arribar, llegar a puerto seguro. Arribar viene de río, llega a la ripa, que lleva a la ribera del río donde está seguro después de haber estado moviéndose por todo tipo de vientos. Que es superior, o sea, es supra, algo superior, llegar a la verdad que seguir navegando. No es infra, no es inferior, no es algo deteriorado como es el infierno. El infierno es lo inferior, el que no llega a la verdad, está siempre en búsqueda y nunca logra llegar, y cuando llega a la orilla se siente mal. ¿Por qué? Porque es como expresar algo fijo. Quería comentar simplemente eso, que es importante, el conocimiento simbólico y también volver a etimología de las palabras y de nuestra cultura. Gracias. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. No tengo nada que agregar. Coincido plenamente. Muchas gracias.